En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Oremos. Señor Dios, que quisiste que tu unigénito sufriera en la cruz para salvar al género humano, concédenos que quienes conocimos su misterio en la tierra, merezcamos alcanzar en el cielo el premio de la redención. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Estimados hermanos, nos encontramos una vez más a través de este medio para seguir compartiendo con ustedes en esta escuela del Evangelio. El Señor sin duda que nos va educando a nosotros y más en esta semana 23 del tiempo ordinario, que se refiere directamente a aquellos discípulos de Él. Ustedes ya saben que el discípulo es aquel que sigue las pisadas de su maestro. Es aquel que aprende de su maestro. El discípulo es aquel que no camina delante de su maestro, que no intenta enseñarle a su maestro, sino que quiere aprender de él, quiere andar detrás de él, quiere hacer el esfuerzo por imitarlo a él. Por eso vamos a empezar esta reflexión asumiendo que hemos podido contemplar en Jesús estas enseñanzas que sin duda nos llaman a un discipulado serio, a un discipulado responsable, a un discipulado que, lleno de la libertad que eso compete, es un discipulado que nos exige a nosotros que nuestra voluntad esté compenetrada, esté armonizada con la voluntad de Cristo, con la voluntad de Dios. Por eso Jesús, en el domingo 23 del tiempo ordinario, se dirige a sus discípulos y les dice de forma tajante: si alguno quiere seguirme y no me prefiere a toda su familia, a los bienes y a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Me gusta esto porque Jesús no está hablando de alguien que deba ser. Todos nosotros podemos a veces creer que podemos hacer algo. Sí, nosotros podemos hacer algo. Yo puedo hacer muchísimas cosas aunque no deba hacerlas. Yo puedo aparentar ser buen cristiano aunque no lo sea. Yo puedo aparentar ser discípulo de Jesús aunque no lo sea. Yo puedo hacer muchas cosas. Pero Jesús a nosotros nos advierte sobre esto y nos dice: no puede ser. Aparentar frente a los demás, sí, podemos hacerlo. Pero ser discípulo de Jesús ante los demás, ahí está el verdadero asunto de esta reflexión. Ser verdaderos discípulos de Jesús, no aparentar. No vender la imagen de que nosotros somos excelentes cristianos, muy buenos cristianos, discípulos de Él, que aprendemos de Él, cuando nosotros vivimos a espaldas de nuestro Maestro. Frente a Jesús, en la iglesia, nosotros decimos que creemos en Él, que hacemos lo que Él nos pide, pero al final vivimos y hacemos todo a espaldas de Él. Jesús dice: no puede ser mi discípulo. No está hablando de aparentar. Podemos aparentar, pero ser, que nuestro ente, que nuestro ser compenetre con el ser mismo de Dios, es totalmente lo contrario. Es todo lo contrario. Jesús pone algunos ejemplos para que nosotros podamos entender la pedagogía de Jesús. Jesús pone estos dos ejemplos. Nadie empieza a construir una casa si no calcula el costo de la misma, porque si no, no va a poder construirla. Y nadie sale a combatir a una batalla si no considera la capacidad y sabe que va a perder. Esto es muy importante. Esto se lo decía a los muchachos allá en el seminario. Les decía: cuando nosotros emprendemos el camino o emprendemos un camino, nosotros debemos de ser conscientes
que nos preparamos y nos alistamos para poder llegar al lugar de destino. Y si no, sabemos que vamos a tener más odiseas y más dificultades en el camino. Pero cuando nosotros emprendemos un viaje, sí o no que nos preparamos para el mismo. Nos preparamos para el viaje. No vamos así por así. Por eso, hermanos, si nosotros hemos decidido seguir a Jesús, Jesús nos dice a nosotros cómo debemos de preparar nuestro viaje, nuestro camino, nuestro andar con Él. Debemos de prepararlo primero, prefiriéndolo a Él antes que todos. Familiares, bienes y a nosotros mismos. Antes que todos, Él debe de ocupar el primer lugar. Recuerden ustedes el primer gran mandamiento del Decálogo, el primer gran mandamiento de Dios. Amar a Dios sobre todas las cosas. Es el primer gran mandamiento del Decálogo, de los 10 mandamientos que nosotros conocemos. Quien no renuncie a todos los bienes no puede ser mi discípulo. A mí me encanta esto porque la invitación de Jesús es a que nosotros no nos vayamos llenando de cosas. Cuando nosotros nos llenamos de cosas, definitivamente vamos dejando un lugar pequeño para Jesús en nuestra vida, en nuestra familia. Nosotros, cuando nos llenamos tanto de cosas, Dios pasa a ocupar un rinconcito de la casa, un rinconcito en nuestra vida. Por eso debemos de procurar ser los más desprendidos para vivir en la necesidad profunda de Dios. ¿Por qué muchos de nosotros no buscamos a Dios? ¿Por qué muchos de nosotros no buscamos a Dios? Porque estamos llenos, porque estamos completos, porque sentimos que no nos hace falta. Estamos tan llenos de cosas que no necesitamos a Dios. Tenemos trabajo, tenemos salud, tenemos familia, tenemos un hogar, una casa. Estamos llenos. Y porque estamos llenos, no necesitamos a Dios. Hemos llegado a esa conclusión superficial de nuestra vida. Jesús a nosotros nos invita a vivir un discipulado serio. Por eso iré reflexionando con ustedes los evangelios de toda la semana, que va dirigida especialmente a todos aquellos que hemos decidido ser discípulos de Jesús. Día lunes celebramos la Natividad de la Virgen María. Fíjense que esto es muy importante. San Alfonso María de Ligorio, un santo de la Iglesia, escribe un libro que se llama Tratado de la verdadera devoción a la Virgen María. Dice San Alfonso María de Ligorio, un santo, dice que todo aquel culto a María que no te acerca a Jesús sea visto como satánico. Les digo esto porque es la crítica de todos los hermanos protestantes, que nosotros adoramos a la Virgen María y que María es una diosa. Eso lo afirman ellos, no lo afirmamos nosotros como católicos. Nosotros como católicos sabemos y entendemos que María no es ninguna diosa, que no sana, no salva y no hace milagros. Eso lo entendemos nosotros. Pero ¿por qué le damos un lugar privilegiado a la Virgen María? El lugar privilegiado se lo da a Dios. Por ejemplo, ¿qué leemos nosotros el día de la Natividad de la Virgen María? Leemos la genealogía de Jesús. Cómo María es parte de este proyecto de salvación que el Señor viene preparando durante toda esta historia salvífica. María es parte. Dios tenía que elegir a una mujer para que ella llevara en su seno al Salvador del mundo. Y esto a mí me encanta porque precisamente el Evangelio de Mateo, que es el que leíamos, Mateo capítulo 1, versículo 18 al 23, se nos termina diciendo en el Evangelio, todo esto sucedió para que se cumpliera la profecía del profeta Isaías. He ahí que la Virgen dará a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. ¿Quién es Jesús? Jesús significa el Señor salva. Y el Emmanuel, el Dios con nosotros. A ese Salvador del mundo,
a ese Dios con nosotros, lo parió la Virgen María. Por eso, Dios elige a María. Dios cuida a María, la conserva y la predestina para ser la madre de nuestro Salvador. Por eso recordamos nosotros la natividad de la Virgen María, es decir, María fue preservada, fue cuidada, fue elegida desde el nacimiento. Esto nosotros lo tenemos entendido por los escritos apócrifos del Nuevo Testamento, porque en el Nuevo Testamento no se nos presenta el nacimiento de la Virgen María. Pero hay un apócrifo, no lo recuerdo en este momento, Protoevangelio de Santiago, si no mal recuerdo, nos habla de los padres de María, San Joaquín y Santa Ana, que ya eran ancianos, y de la ancianidad nació María para indicar que María estaba en el proyecto de Dios. María es parte de este proyecto maravilloso de Dios. Pudiese seguir diciendo cosas hermosas de la Virgen María, pero vamos a continuar. Por eso, María concibe por obra y gracia del Espíritu Santo. Fíjense lo especial de esto. Cómo María está llena del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo quien actúa en la Virgen María. No es alguien más. Por eso, cuando nosotros negamos el lugar privilegiado de la Virgen María, nosotros estamos negando sin querer que el Espíritu Santo fue el que actuó en el vientre purísimo de María. Por eso no podemos nosotros afirmar y ensalzar a Jesús como Salvador, como el Dios con nosotros, si no le damos un lugar a María. No podemos hacerlo. Les pongo un ejemplo sencillísimo, de sentido común. ¿Cuántas madres, cuántas mamás tienen a un hijo ingeniero que se llama Carlos, a un hijo médico que se llama Juan, a un hijo sacerdote que se llama Francisco? Les pregunto a todas las mamás, es decir, ustedes son mamás de Juan, pero no del ingeniero. No, ustedes son mamás del ingeniero Juan. Ustedes son madres de el sacerdote Francisco, o el presbítero Francisco, o el padre Francisco. O ustedes son mamá del doctor Marcos. No podemos dividir a la persona del hacer. Jesús es ante todo hijo de María. En el hacer, el Salvador del mundo. Por eso es Dios quien cuida a María, guía a María, porque Jesús es el Salvador. Por eso la primera gran discípula, esto está en los libros de Mariología, la primera gran discípula de Jesús es la misma Virgen María, porque es gracias a Jesucristo que ella recibe todos los privilegios. María no recibe ningún privilegio por ser María misma en cuanto una mujer, un ser humano. Los privilegios de María se le dan por ser elegida para ser madre de Cristo. Por eso la primera gran discípula es María, porque es gracias a que Jesús va a encarnar en su vientre purísimo que ella recibe todos estos privilegios de Dios y por obra del Espíritu Santo. Por eso se cumple la profecía. La Virgen dará a luz al Emmanuel, al Dios con nosotros. El día martes, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Lucas capítulo 6, versículo 12 al 19. Jesús se retira a orar, pasa la noche en oración. Y cuando llega, llama a todos sus discípulos y elige a 12. A mí me encanta esto y me gusta decírselos a ustedes. Nosotros somos fruto de la oración de Jesús. Jesús, antes de llamarnos, oró por nosotros. Es decir, nos preparó. Con su oración, Jesús nos preparó para que nosotros pudiésemos no solamente responder, no solamente
levantar la mano y decir aquí estoy, no, sino estar a la altura del llamado. Ya les voy a decir por qué. Ninguno, en este proceso, ninguno debe autollamarse o autoproclamarse discípulo o apóstol de Jesús. Nadie debe autollamarse y autoproclamarse, porque somos frutos de la oración de Jesús. Es decir, Jesús a nosotros nos llama y nos elige. A mí me encanta esto del apóstol Pablo porque se nos narra también la conversión del apóstol Pablo. Como Pablo dice que él vivió el encuentro y Jesús lo llamó y él es hasta un aborto dentro de la comunidad apostólica. No se da ningún mérito el apóstol San Pablo. Yo me sorprendo cuando me encuentro a muchos por ahí dándose unos méritos increíbles. Es decir, casi que se endiosan a nivel personal. Nosotros no podemos caer en la tentación de autollamarnos, de autoproclamarnos, de incluso endiosarnos. Yo a veces me da mucha tristeza y se los digo de corazón. No digo que la Iglesia Católica es perfecta. Hay muchas cosas que hay que corregir, hay que purificar, hay que mejorar. Pero me da mucha tristeza cuando veo a una comunidad protestante con sus pastores hacen unas cosas increíbles. No voy a mencionar el tema porque no me gusta, pero hacen unas cosas increíbles que definitivamente hay que estar ciego, sordo, para no ver, para no escuchar y para no entender dónde de verdad puede estar Dios. Es increíble. Voy a cerrar ahí el comentario. Luego Jesús se puso a enseñar, a sanar y a expulsar demonios. A mí me encanta esto. Primero Jesús pasó orando toda la noche. Llama a sus discípulos, elige a 12 y cuando baja en un llano se encuentra con una multitud y se pone a enseñarles, a sanarles y a curar enfermos. Es decir, Jesús reúne a sus discípulos, llama a sus apóstoles y se pone a darles ejemplo. Es magnífico esto. Jesús se pone a darles ejemplo de para qué los ha llamado. ¿Son fruto de la oración? Sí. Y los ha llamado para que ellos enseñen, sanen, curen a los enfermos y que purifiquen al pueblo de todos estos demonios que no nos permiten a nosotros crecer humanamente hablando, espiritualmente hablando, en nuestra cercanía con Dios y con nuestros hermanos. El día miércoles, hermanos, reflexionamos el Evangelio de Lucas capítulo 6 versículo 20 al 26. Jesús se dirige a sus discípulos. Toda la semana les he dicho, Jesús se va a dirigir a sus discípulos. ¿Por qué? Para responder al llamado serio de todo discípulo que está dispuesto a seguirle, a tomar las armas de la cruz. Jesús se dirige a sus discípulos y les dice, dichosos los pobres, los que lloran, los que tienen hambre. Pero ojo con esto, por causa del Hijo del Hombre. Dichosos aquellos que se empobrecen por causa del Hijo del Hombre. Voy a ir una por una. Dichosos aquellos que lloran a causa del Hijo del Hombre. Dichosos aquellos que pasan hambre a causa del Hijo del Hombre. Dichosos aquellos que los injurian, los persiguen, los maldicen, aquellos que los echan preso a causa del Hijo del Hombre. Es a causa del Hijo del Hombre. Muchos de nosotros lloramos no a causa de Jesucristo. Muchos de nosotros pasamos hambre, muchos de nosotros vivimos en persecución no a causa de Jesús. Y esto lo deja claro el Evangelio. Son dichosos aquellos, pero la causa de es Jesucristo. Pero si tú te estás muriendo de hambre porque eres un haragán, porque no sales a trabajar, ese es tu problema, no es el de Jesucristo. Tú no estás padeciendo por Jesucristo, estás padeciendo por haragán. Por eso esto hay que dejarlo clarísimo. Son dichosos aquellos que sufren, pero sufren a causa de Jesús.
¿Por qué? Porque hay muchos que están sufriendo, pero no están sufriendo a causa de Jesús. No hay que engañarnos en esto, hermanos. No hay que engañarnos. Seremos dichosos, pero si la causa de nuestra pobreza, de nuestro sufrimiento, de nuestra persecución, de nuestro lloro, de nuestra hambre, es Jesús. Si la causa es Jesús, bendito Dios, porque nosotros nos estamos ganando la salvación. Pero si la causa no es Jesús, lo siento, nos estamos engañando solos. Por eso Jesús termina dando la segunda parte de este evangelio, Lucas capítulo 6, versículo 20 al 26. Dice Jesús: ay de ustedes los ricos, los que se hartan, y a los que les gustan o los que logran la alabanza. Fíjense que a mí me llama mucho la atención esto de el ay de Jesús con respecto a los ricos, a los que se hartan y a los que les gusta que los alaben o logran la alabanza del mundo. Porque precisamente este tipo de personas logra tener un gozo tan personal, tan individual, tan lejos de Dios, que no les permite precisamente buscar necesariamente a Dios. Porque esto a ellos les basta, como persona, como individuo, les basta en la sociedad. Por eso es un peligro, y Jesús nos advierte de este peligro. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vivimos satisfechos, cuando nosotros estamos satisfechos, no necesitamos de nadie. Cuando nosotros estamos completos, no buscamos a nadie. Cuando nosotros estamos acomodados, nosotros nos negamos la oportunidad de poder ayudar y que nos ayude alguien, porque no lo necesitamos. Entonces, cuando nosotros llegamos a ese estado tan personal, tan individual, de toda persona, nosotros le damos la espalda a Dios. Y ese es el peligro precisamente. Le damos la espalda a Dios. Por eso, porque la causa de nuestra riqueza, la causa de nuestro estar bien no es Jesús. Pero yo posiblemente no puedo tener nada en la vida, pero puedo estar feliz, puedo estar muy contento. Es decir, yo no necesito ir y emborracharme para sentirme feliz, para sentirme bien. Yo no necesito ir y fumarme, no sé, un puro de marihuana o andar en una discoteca para sentirme completo o andar buscando estos momentos felices, porque son momentos felices. Hoy lo que predica el mundo como tal es o son momentos felices, pero que no te llenan. Te alegran en el momento, pero después es casi como la goma. Cuando te da el bajonazo, ahí se los digo porque, es decir, he conocido bueno, tengo familiares, ahí no lo voy a mencionar porque ahí lo quiero mucho, pero lo he podido ver cuando le da esto ahí de la goma. Yo no lo entiendo, pero ellos dicen, por lo que me han comentado, que es algo difícil, algo complicado. Pero ojalá, hermanos, que la causa de nuestra alegría, de nuestra felicidad, de nuestro estar bien, de nuestro estar satisfecho, la causa también sea Jesús. El día jueves, hermanos, reflexionamos. Ante todo, quiero mencionar la primera lectura porque me encantó la de este jueves, porque les invito a que se la vayan a releer. Yo, sin duda que si algún hermano católico va y se me acerca a mí y me dice: padre, yo necesito un consejo para estar bien dentro de la iglesia. Fíjense lo que estoy diciendo. Si alguien a mí se me acerca, un hermano católico, y me dice: padre, yo necesito un consejo para estar bien dentro de la iglesia, yo sin duda que le mando a leer esta cita bíblica de San Pablo. Carta de San Pablo a los Colosenses, capítulo 3, versículo 12 al 17. Dice San Pablo: Dios nos ha elegido, Dios los ha elegido. Y dice él: sean compasivos, sean magnánimos,
y empieza a mencionar un sinnúmero de virtudes que debemos de practicar dentro de la iglesia. Y dice el texto como tal, y ante todo, perfecciónense en el amor, que es la virtud por excelencia. Fíjense esto. Es decir, si uno de nosotros está yendo a la iglesia y pretende encontrar a la iglesia llena de gente perfecta, lo siento, fracasó en solo haber llegado. Porque la iglesia no está llena de gente perfecta, está llena de gente imperfecta que busca perfeccionarse en Cristo. Si uno de nosotros, uno de ustedes pretende llegar a la iglesia y encontrar solo gente santa, lo siento, fracasó y se frustró, porque la va a encontrar llena de gente pecadora, pero pecadores que andan buscando el camino de la esperanza en Cristo. Cristo es nuestra esperanza, Cristo es la esperanza del pecador y es el médico de los enfermos. Por eso vamos a la iglesia. Pero dice esta carta, ante todo, perfecciónense en el amor, que es la virtud por excelencia. Dice él, el amor nos va a llevar a nosotros a construir un entorno de paz. Y el entorno de paz a nosotros nos va a llevar a practicar ante todo la virtud del agradecimiento. Sean agradecidos, dice el apóstol San Pablo. Nadie, yo los veo a ustedes, los quiero mucho y pienso en esto, es decir, ninguno de ustedes está obligado a tratarme bien. Ninguno de nosotros está obligado a servirle al otro. Lo servimos por generosidad y debemos de ser agradecidos. Qué hermoso es esto, es decir, es un detalle sencillísimo, pero que en nuestras familias pasa desapercibido. Ser agradecidos, porque ninguno de nosotros es esclavo del otro. Ninguno de nosotros tiene la obligación de dedicarse al otro. Por eso cuando encontramos a alguien que nos ayuda, gracias, bendito Dios. Dice San Pablo que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. No a medias, no a medias. Que la palabra de Cristo habite en ustedes con toda su riqueza. La palabra de Cristo no llega a medias a nuestra vida. La palabra de Cristo llega completa a nuestra vida. Que nosotros la vivamos a medias son otros 100 pesos. Que nosotros vivamos la palabra de Cristo a medias, ese es nuestro problema, pero no el problema de Cristo. Nosotros estamos invitados a que la palabra de Dios habite en nuestra vida con toda su riqueza. El Evangelio de Lucas, interesante, Lucas capítulo 6, lo seguimos reflexionando, capítulo 6, versículo 27 al 38. Jesús se dirige a sus discípulos y le da esta carta preciosa. Amen a sus enemigos y hagan el bien a quienes los persiguen. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Esto es una bofetada para todos, cristianos, no cristianos, católicos, no católicos. Esto es un consejo para dárselo a todo mundo. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Yo esto lo he dicho muchas veces, en muchísimas homilías, en muchas reflexiones. Si nosotros cumpliéramos a la perfección este consejo de Jesús, nosotros viviríamos en paz. Sin duda que la concordia en nuestra familia sería genial. ¿Por qué? Porque todas nuestras relaciones serían sanas, santas y perfectas si nosotros cumpliéramos con este mandato de Jesús, con este consejito de Jesús. Traten a los demás como quiera que los traten a ustedes. Pero nosotros exigimos respeto y somos irrespetuosos. Nosotros exigimos responsabilidad y somos irresponsables. Nosotros exigimos honestidad y somos deshonestos. Nosotros exigimos que nos hablen con la verdad y nosotros somos mentirosos. Y puedo seguir
enumerando toda la carga de defectos que todos nosotros cargamos. ¿Por eso nos vamos a frustrar? No, porque la invitación es a perfeccionarnos en Jesús. Por eso Jesús nos dice a nosotros que hay que elevar y llevar lo ordinario, lo común de nuestra vida, llevarlo a lo extraordinario. Dice él, si aman a quienes los aman, ¿qué hacen de extraordinario? Si hacen el bien a quienes les hacen el bien, ¿qué hacen de extraordinario? Nada. Por eso Jesús nos dice que nosotros debemos de elevar todo lo que nosotros hacemos a lo extraordinario. Elevarlo a lo extraordinario. Esto es, hermanos, para no dejarlo pasar, para quedarnos precisamente en esto. Dice Jesús al final de este evangelio, no juzguen y no serán condenados. No condenen y no serán condenados. Jesús a nosotros no nos manda a ser jueces de nadie. No nos manda a dictar sentencias y condenas de nadie. Nos dice Jesús, perdonen y serán perdonados. En la práctica del perdón nosotros adquirimos perdón. Dice, den y se les dará. Nosotros estamos invitados no a juzgar, no a condenar, sino a perdonar y a dar, porque estas dos virtudes son virtudes del mismo Jesucristo. Y si nosotros somos discípulos de Jesús, entonces vamos a imitar no solamente sus palabras, sino también sus ejemplos. ¿Recuerdan cuando Jesús estaba crucificado en la cruz? ¿Cuáles fueron una de las últimas palabras de Jesús? Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Jesús, incluso crucificado, clavado en la cruz, no deja de perdonar. Hermanos, el día viernes seguimos reflexionando el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 39 al 42. Jesús se dirige a sus discípulos y les hace esta advertencia. ¿Puede un ciego guiar a otro ciego? El viernes que reflexionábamos este texto, hicimos un breve retiro los padres de la diócesis y pues me correspondió humildemente pues hacer una homilía con ellos para mí y para ellos. Y les decía a ellos dentro de la homilía, nosotros hemos empezado a ser ciegos desde el momento en que nosotros hemos empezado a vivir en la soberbia y en el orgullo, a creer que ya no necesitamos formarnos, porque ya estamos formados. Nosotros empezamos a ser guías ciegos, empezamos a guiar ciegamente en el preciso momento que nosotros hemos creído que ya no necesitamos formarnos. ¿Por qué? Porque nosotros nunca dejaremos de ser discípulos de Jesús. Nunca. Por eso, si yo les digo a ustedes, es que yo me formé 11 años, que bueno, el Señor me dio la oportunidad de formarme 11 años, es que yo me formé 11 años, yo estudié 11 años para ser sacerdote y ninguno de ustedes me puede venir a decir a mí nada, soy un guía ciego. ¿Por qué? Porque estoy diciendo de forma específica que ya no necesito aprender de nadie. Y a veces yo me he encontrado con gente que nunca ha estudiado, con hermanos que nunca han estudiado y me han dado catequesis para la vida. Nosotros aprendemos de todos y de todo. Y ante todo no podemos dejar de aprender de Jesús. Hemos empezado a ser guías ciegos, les decía, desde el momento en que nosotros hemos pretendido estar totalmente formados y que ya no necesitamos formación porque nos hemos estancado. Entonces Jesús se ha quedado atrás de nosotros y nosotros hemos empezado a caminar solos. Y si nosotros no seguimos las pisadas de Jesús, no aprendemos de Jesús, somos ciegos, guiando a otros ciegos que creen y confían en nosotros. Eso les compartí a los hermanos.
¿Por qué? Porque Jesús nos advierte de esto. ¿Por qué ves la paja en el ojo de tu hermano y no ves la viga que llevas en el tuyo? Nosotros no estamos llamados, invitados a ver el mal, el defecto y el pecado del otro. Porque si yo me examino, yo me sentiré impotente de poder juzgar a uno de mis hermanos. Todos nosotros, todos los que vamos a la iglesia, todos, si nosotros nos examinamos, sin duda que la impotencia nos invade, porque seríamos impotentes de poder ver el defecto del otro, de condenarlo, de juzgarlo, cuando yo sé que tengo pecados igual que él. Es triste, pero es la verdad. Esta es la verdad. El día sábado, hermanos, seguimos reflexionando el Evangelio de Lucas, capítulo 6, versículo 43 al 49. Jesús se dirige a sus discípulos y les hace esta advertencia. Fíjense cómo lo viene llevando Jesús, cómo lo viene educando, y les termina haciendo esta advertencia, para que no nos engañemos. Jesús nos hace a nosotros esta advertencia para que no nos engañemos. Dice Jesús a sus discípulos: el árbol bueno da frutos buenos. No nos engañemos, porque yo puedo venderme como bueno cuando mis frutos no son buenos. Yo puedo venderme como bueno, pero yo actúo de forma mala. Yo actúo mal, me porto mal, obro mal, pero me vendo como bueno. Y eso se llama autoengaño. Me estoy engañando yo mismo. Me vendo como buena persona, pero no lo soy. Y eso Jesús, esto lo coloca aquí como advertencia. El hombre bueno hace cosas buenas. Por eso, preguntas para reflexionar. ¿Qué estamos produciendo nosotros? ¿Cómo nos comportamos? Mi comportamiento armoniza con lo que estoy siendo. Lo que hago, cómo actúo, armoniza con lo que digo. ¿Qué estoy produciendo en mi vida? Paz, amor, tranquilidad, solidaridad, libertad. ¿Qué produzco yo? Porque podemos vender el discurso de libertad, de paz, de solidaridad. Podemos vender ese hermoso discurso que a todos nos encanta. Pero ¿qué produzco? ¿Estoy siendo buena persona? Si estoy siendo buena persona, ¿por qué mis frutos son malos? ¿Qué produzco yo? ¿Qué estoy produciendo? ¿Será que lo que digo es lo que estoy produciendo? Se engaña el que se quiere engañar. Y como dijo alguien por ahí, todo aquel que quiera ser engañado siempre encontrará a alguien que lo engañe. ¿Por qué me dicen, dice Jesús, Señor, Señor, si no hacen lo que les digo? Es decir, ¿por qué te engañas? ¿Por qué te engañas? ¿Por qué me dices, Señor, Señor, si no haces lo que te digo? Es decir, ¿por qué te engañas? A mí no me engañas, dice Jesús. Es decir, a mí no me engañas. Porque el que no hace eres tú. Escuchar y poner en práctica significa prepararnos para el combate, para las odiseas, para las situaciones de la vida. Hermanos, entramos ya en el domingo 24 del tiempo ordinario. Y hoy las lecturas pues están preciosas. En la primera lectura tomada de Éxodo capítulo 32, el Señor se dirige a Moisés y le dice: baja, tu pueblo se ha pervertido. Porque el pueblo se hizo un becerro de oro y le decían: este es tu Dios, el que te sacó de Egipto. Muchos hermanos, voy a hacer esta apologética porque toca, muchos hermanos a nosotros nos dicen que las imágenes que nosotros tenemos son ídolos. Pero quienes afirman esto son una bola de ignorantes. Quienes llaman idólatras a los católicos son una bola de ignorantes.
¿Por qué? Porque un ídolo es todo aquello que ocupa el lugar de Dios. Y en ningún momento la imagen, por ejemplo, de San Antonio de Padua, ocupa el lugar de Dios en mi vida, ni en la vida de la iglesia, ni en nuestro culto cristiano. Toda la liturgia católica es cristocéntrica. Cristo es el Salvador del mundo. El idólatra es aquel que pone en primer lugar a una cosa que a Dios mismo. Y Dios siempre ocupará el primer lugar en nosotros. Cristo. Es cristocéntrica nuestra liturgia. Por eso, este pueblo idólatra tenía que purificar su idolatría 40 años en el desierto para que la nueva generación que entra a la tierra prometida sea una generación que ha vivido bajo el cobijo de Dios, bajo el cuidado y la protección de Dios. Por eso pasan 40 años en el desierto purificando a toda una generación idólatra de la que construyó este becerro de oro. Quisiera abordar más, pero vamos a dejarlo ahí. ¿Qué nos dice el texto? Este pueblo es de cabeza dura. Fíjense lo que le dice Dios a Moisés. Tu pueblo. Y viene Moisés y le dice, no es mi pueblo, es tu pueblo. Le dice Moisés a Dios, tu pueblo, el pueblo de tu promesa, de tu alianza con Abraham, con Isaac. Por eso vino Dios y no los castigó como tenía previsto. Hermanos, San Pablo le escribe a Timoteo, solo voy a mencionar algunos detalles. Capítulo 1, versículo 12 al 17. Le dice San Pablo, doy gracias al que me ha fortalecido, porque yo, blasfemo y perseguidor, viví la misericordia de Dios. Él fue el que me dio la fe y el amor. La fe se vive a nivel interior, pero la fe se manifiesta en el amor. El amor es la praxis de la fe. Si la fe es tener la plena confianza en aquello que no se ve, el amor es la manifestación perfecta de esa fe que sostengo en Jesucristo. Pero me encanta esto. Dice San Pablo, te escribo con certeza porque yo soy un testimonio vivo de la misericordia de Dios. En medio de todas nuestras dificultades, hermanos, no podemos olvidar la misericordia de Dios, esta que nos relata San Pablo. En medio de lo que nosotros seamos, pecadores, hipócritas, enfermos, blasfemos, perseguidores de la misma iglesia, no podemos olvidar que Dios actúa siempre en misericordia. Por eso, Lucas, capítulo 15, versículo 1 al 32, nos narra 3 parábolas el día de hoy, domingo 23 del tiempo ordinario. Jesús deja que se le acerquen publicanos y pecadores. Y están los escribas, los fariseos, que por el cumplimiento de la ley se creían perfectos, están ahí pendientes de Jesús. Son los criticones que tenemos en el pueblo. Jesús les hace estas 3 parábolas. Primero les narra la parábola del hombre de las 100 ovejas. Un hombre tenía 100 ovejas y se le perdió una. Dijo, dejó las 99 y se fue en busca de la perdida. Otro hubiese dicho, bueno, tengo 99, se me perdió una, que se pierda. Pero este dueño dice, la encontró, la cargó e hizo fiesta y se alegró porque encontró la oveja perdida. Es dueño. Es muy importante esto que voy diciendo. Luego narra la segunda parábola. Una mujer tenía 10 monedas, se le perdió una, barrió toda la casa y cuando la encontró hizo una reunión, hizo una fiesta y se alegró por la moneda perdida. Es dueña. Es muy importante esto. Como en estas 2 primeras parábolas, Dios habla, Jesucristo habla, de cómo el dueño se alegra cuando encuentra algo perdido. La tercera parábola, que es la del hijo pródigo, Dios
Aquí no es dueño, es padre. Si yo como dueño me alegro al encontrar una cosa que me pertenece como dueño, imagínense ustedes a ser padre. Imagínense ustedes la alegría de un papá cuando logra recibir a su hijo que tiene años de no verlo. Por eso esta parábola, muchos exegetas hablan que no debería de llamarse la parábola del hijo pródigo, sino la parábola del Padre misericordioso. Porque vino este hijo, le pidió todo a su padre, se fue, lo despilfarró, y cuando estaba viviendo la precariedad de la vida lejos de Dios, porque cuando nosotros llevamos nuestra vida lejos de Dios, empezamos a vivir todo tipo de precariedades, de dificultades. No significa que queriendo llevar una vida correcta ante Dios, vamos a llevar una vida donde no vamos a tener dificultades. Obviamente que no. La vamos a tener, porque nuestros defectos siempre van a salir a flote. Pero me encanta esto porque lo que se quiere presentar es cómo Dios se alegra, no como dueño, sino como padre. Cómo Dios se alegra cuando un hijo vuelve a su casa y vuelve no tan arrepentido, porque el hijo no iba tan arrepentido, iba con una excusa tonta porque está padeciendo necesidad. Y él sabe que en la casa de Dios lo tiene todo. Tiene que trabajar como el hermano que se quedó allá, que lo rechaza al hijo. Pero ante todo, Dios como Padre está con los brazos abiertos para recibir a todo aquel que lo ha dejado, que lo ha abandonado, que ha despilfarrado todos los bienes, que le ha dado la espalda, que se ha ido lejos de él. Dios está con los brazos abiertos esperándolo, no por perfecto, sino porque ante todo es hijo de él. Hermanos, la lectura es amplísima. En el nombre de Dios, que a cada uno de nosotros el Señor le hable a su corazón y le haga vivir y sentir lo que realmente se vive y se siente cuando Dios puede realmente tocar lo más íntimo de nuestra intimidad, nos dice San Agustín. Lo más íntimo de nuestra intimidad. El Señor te bendiga, te guarde, te fortalezca. Y juntos sigamos orando para que el Señor nos haga crecer a nosotros y que nuestros frutos puedan ser frutos buenos, frutos de gente que de verdad tiene a Dios en su vida, en su corazón. Compartan esta reflexión para que podamos seguir evangelizando y que el evangelio pueda llegar a todas aquellas familias que no tienen la posibilidad, a todos aquellos hermanos que no tienen la posibilidad de ir hoy a un templo a vivir la Santa Misa, a escuchar la palabra de Dios. El Señor les bendiga, les guarde, les fortalezca. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.